pueden ubicar sus preguntas en el chat de preguntas y nosotros vamos a recoger esas preguntas y seleccionaremos algunas que serán respondidas por el hermano Cristian una vez finalice su presentación. Entonces, hermano Cristian, bienvenido y adelante, por favor, con su presentación, Educación Rural en la formación docente, realidades y desafíos. Muy buenas tardes, muchas gracias, Danit. Un gusto estar aquí con todos ustedes, saber que tenemos oportunidad esta tarde de conversar, de encontrarnos, de compartir ideas y de crear nuevos horizontes de significado para la educación rural y sobre todo para la formación docente en nuestro país. Quiero saludar a todas las personas que nos acompañan hoy. Sé que tenemos muchos representantes de las escuelas normales superiores, eso es muy importante y muy positivo para nosotros, al igual que los representantes de cada una de las entidades territoriales que los apoyan y al mismo tiempo motivan este tipo de acciones de reflexión y acción en los territorios. Muchas gracias por estar aquí, a los demás participantes. A todos ustedes, pues les voy a compartir algunas ideas que tienen que ver con una reflexión que hemos venido haciendo en una ruta de pensamiento y formación docente desde la Universidad de La Salle, pero siempre conectados con la realidad del país. Yo quiero compartir con ustedes, pues sencillamente, algunas ideas que están relacionadas con el tema de la educación rural y sobre todo de la formación de nuestros maestros en el componente de educación rural. Y esto parte de la experiencia que hemos tenido de contacto con ustedes en los territorios. Cuando hemos visitado las escuelas normales y hemos tenido oportunidad de participar en los encuentros de innovación social educativa, de esta gran red que tenemos repartida en muchos lugares de nuestro país, y hemos escuchado, visto de primer momento y de primera mano todas las cosas interesantes que las escuelas normales superiores vienen realizando, el impacto que vienen causando tan positivo en los lugares donde se encuentran. Entonces, lo que voy a presentar son algunas reflexiones. Yo voy a inicialmente a hacer un planteamiento desde las realidades, no las voy a abordar todas porque haré en la primera parte sencillamente un acercamiento a las realidades de la ruralidad y luego hablaré algo que tiene que ver con los temas de escuelas normales superiores, reconociendo justamente todo ese camino que han recorrido y sobre todo los aportes que han hecho a los territorios y al país en general. Y finalmente voy a hablar de unos desafíos. Voy a presentar entonces algunos componentes que yo considero pueden articularse en un modelo, ¿no?, posible para que podamos discutirlo y podamos desarrollarlo también en la medida en que vayamos avanzando. Bueno, entonces, muchas gracias. Voy a pasar entonces a la presentación. Yo creo que en este momento ya deben estar seguramente viendo la segunda diapositiva. Muy bien. Sobre las realidades del sector rural o de la ruralidad en Colombia. Lo primero que quisiera recoger es, bueno, algunas ideas que no son mías propiamente, y son una mirada a la realidad del país, y están basadas como en análisis, están basadas también en estudios que se han hecho sobre la ruralidad en Colombia. Aquí tenemos el Censo Nacional Agropecuario como uno de los elementos claves, quizás uno de los estudios y acercamientos mayores a la realidad del sector rural. Entonces, lo primero que quiero indicar al respecto es que la ruralidad colombiana pues es biodiversa, es rica en extensión y en potencial productivo agropecuario. Y esto lo indica el Censo Nacional Agropecuario en el año 2016, sencillamente para recordarnos ese potencial y esa riqueza que tenemos nosotros en extensión, ese potencial que tenemos en términos de biodiversidad. Ustedes saben tal vez muy bien porque Colombia ha sido reconocido como el segundo país más biodiverso del mundo, claro, después de Brasil, pero pues ya esta denominación nos está indicando a nosotros que tenemos una gran riqueza en términos de biodiversidad y al mismo tiempo un potencial agropecuario impresionante, que tal vez no ha sido como lo suficientemente explotado en buenos términos, si ustedes me lo permiten, sino que tal vez ha sido como explotado de una manera distinta y que requiere pues un acercamiento y un abordaje también completamente diferencial a lo que se ha venido haciendo. Entonces, reconocemos eso en primer lugar, esa gran riqueza que tiene nuestro país, que tiene la ruralidad, ¿no? El reconocimiento de todas las especies, que son más de 60,000 que están registradas, y además de ello, pues todo lo que nosotros tenemos en términos de extensión de tierra. Lo segundo que quiero resaltar, que también ustedes lo conocen de primera mano,
es que la ruralidad colombiana tiene también un gran potencial hídrico. El recurso hídrico en Colombia es un elemento fundamental para ayudar a impulsar el desarrollo en el país y sobre todo el desarrollo rural, ¿sí? Ha sido tal la importancia que ha tenido el reconocimiento del recurso hídrico en el país exclusivamente a identificar las fuentes acuíferas que tiene el país, de qué manera se pueden potencializar y de qué forma las tenemos que cuidar y convertir en factor de desarrollo regional. En la Universidad de La Salle, por ejemplo, nosotros tenemos una maestría en recurso hídrico continental. Y esto es sencillamente para resaltar un ejemplo de lo que se viene haciendo en términos del cuidado del estudio justamente de esta gran riqueza que nosotros tenemos en el país, con nuestros dos océanos, las tres cordilleras que definitivamente nos están mostrando a nosotros que el 50% de los páramos del mundo están situados allí. Imagínense ustedes eso. Además de eso, tenemos más de 700.000 cuerpos de agua distribuidos en muchos lugares de Colombia, entre ríos, lagunas, lagos, quebradas, etcétera. Entonces, esto ya nos está mostrando a nosotros de primera mano que el agua que viene siendo para nosotros un elemento que damos como por sentado cotidianamente, es un recurso hídrico fundamental para la existencia de los territorios. O sea, si vamos a pensar el desarrollo rural, no podemos dejar al agua al lado, no podemos dejar la biodiversidad al lado. Cuando vayamos a hablar de educación rural, indudablemente estos elementos de reconocimiento de la realidad tienen que estar vinculados y tienen que estar entrelazados. El tercer elemento, también indicado por el Censo Nacional Agropecuario del año 2016, pues nos indica que definitivamente tenemos una riqueza cultural impresionante, ¿no? Y una amplia diversidad étnica y comunitaria. Eso lo viven ustedes en sus lugares de origen, en sus territorios también.
sabemos muy bien de las expresiones folclóricas, pero voy a decirlo de esta manera, la riqueza cultural va más allá de la expresión folclórica, la incluye, por supuesto, pero aquí estamos refiriéndonos más bien al potencial étnico y comunitario que tenemos en nuestro país. Incluso tendríamos que referirnos también a todo este capital inmaterial que existen en nuestras culturas, ubicadas en los territorios de nuestra patria. Y al mismo tiempo, pues ustedes saben muy bien, tenemos igualmente el uso de lenguas nativas propias que desafortunadamente están desapareciendo. Pero esto es un indicador que nos debe llevar a reconocer esa realidad y también a incorporarla como un elemento de trabajo en la educación rural. Cuando nosotros pensamos la educación rural, a veces tenemos unas concepciones de las cuales voy a hablar más adelante, pero sencillamente lo refiero un poquito ancladas como a los modelos paradigmáticos más antiguos, que piensan la ruralidad solamente como aquello que está en diferencia con lo urbano cuando lo comparamos. O sea, aquello que es rural es lo que no es urbano. O sea, lo que carece del urbano se convierte en espacio rural. Y este concepto y esta aproximación ya nos deja a nosotros por fuera elementos claves como los que estamos mencionando, la riqueza cultural, la riqueza étnica, la riqueza lingüística. Entonces, si recogemos todos estos elementos, diríamos, esto es una aproximación a esa realidad que la educación rural y sobre todo la formación docente para la ruralidad debería incorporar. Vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva otras realidades también, ¿no? O sea, acabamos de mencionar algunas cosas muy importantes de lo que llamaríamos potenciales, ¿no? O elementos fundamentales para el desarrollo del territorio. Pero tenemos que hacer una mirada también reflexiva y crítica acerca de lo que está aconteciendo con relación a la brecha que existe entre lo rural y lo urbano. Y creo yo que este ya se convirtió en un lugar común porque es en el campo académico uno de los espacios y discusiones mayores que se han suscitado sobre cómo tratar de cerrar esa brecha entre lo rural y lo urbano, ¿sí? Aquí tenemos que el DANE nos está indicando para el año 2020 que el índice de pobreza multidimensional el año anterior fue del 34.5% en zona rural y del 12,3% en cabeceras municipales. O sea, si ustedes se fijan en estos indicadores, aquí ya nos está mostrando una desventaja grandísima entre el sector rural y el sector urbano, lo cual afirma y confirma una y otra vez la brecha existente. Y ustedes saben muy bien que la pobreza multidimensional, pues ya no es solamente la pobreza material o la pobreza monetaria, mejor, ¿sí? Antiguamente medíamos un poco con el indicador de la pobreza monetaria si alguien era pobre o no. Hoy nos acercamos con el índice de pobreza multidimensional que recoge varios elementos. Uno de esos es la salud, la educación y el cuidado, el sustento, la vivienda, la brecha digital, la convivencia, etcétera. O sea, si conjuntamos estos factores y vemos cuáles son las carencias que la población o con nuestros hogares colombianos tienen en función de estos factores, pues podríamos arribar a este tipo de índice de pobreza multidimensional. Entonces, una vez más, este es un reto clave que sé que el Ministerio de Educación Nacional viene trabajando de la mano con otras instituciones y con las entidades territoriales para tratar de abordarlo y tratar de cerrar progresivamente esa brecha, porque esto impacta todas las dimensiones de la vida de los hogares colombianos, ¿sí? Impacta educación, impacta el tema de salud, impacta el tema de vivienda, impacta también el tema de calidad de vida. Todas estas cosas están vinculadas, o sea, hagan de cuenta que es como una gran red. Entonces, cuando hablamos de pobreza multidimensional, tendríamos que pensar cómo hacemos desde la educación rural y desde la formación docente para que podamos avanzar y cerrar esa brecha de forma progresiva. Más adelante explicaré un par de cosas que seguramente estarán vinculadas con este tema y podemos tal vez pensar entre todos en soluciones posibles. No soluciones mágicas, que eso es importante decirlo. Aquí no hay soluciones mágicas ni hay varitas mágicas. Aquí hay propuestas, líneas de acción, horizontes de trabajo conjunto para que tratemos de avanzar y superar estas dificultades que se presentan. Muy bien, el otro elemento para resaltar en términos de reconocimiento pues, de la realidad del sector rural es que pues, existe una correlación directa entre pobreza, bajo logro educativo y calidad del empleo. En Colombia, la mitad de los hogares rurales
se dedica exclusivamente a la agricultura familiar. Y en ese gran grupo, pues el 24% de los jóvenes, imagínense ustedes, entre 17 y 24 años de áreas rurales no estudian, ni trabajan, ni están buscando empleo. Y esto lo dice la Misión para la Transformación del Campo en el año 2015. Probablemente estos porcentajes pudieron haber variado en los últimos años. Y aquí estamos hablando, por supuesto, en una etapa prepandemia, ¿no? Todas estas cosas que estoy diciendo seguramente se van a agudizar en el tiempo pospandemia. Bueno, en este momento de pandemia y en el tiempo pospandemia. Entonces, esto solamente para indicar que definitivamente tenemos también algo que reconocer allí, una tarea fundamental que hacer en términos de ofertar estas rutas de formación que sean completas, consistentes y articuladas con todos los ciclos de formación, la educación básica, la educación media y la educación superior. Uno de los graves problemas que tenemos en el sector rural o en la ruralidad es esa desarticulación entre estas rutas de formación. No son rutas completas, son rutas más bien desarticuladas, fragmentadas, donde los chicos, pues, si pueden llegar a quinto primaria, pues hasta ahí llegan. Algunos llegarán de pronto hasta tercero, otros tendrán oportunidad de acceder a la educación media, pero llegan hasta ahí, y educación superior muchas veces es muy complicado porque no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de oportunidades y de servicios. Entonces, es importante tener esto en la cabeza para que podamos pensar rutas posibles de solución. Y bueno, aquí hay otro elemento súper clave también, tiene que ver con la realidad de nuestro país. La Fundación Compartir en el año 2019 nos indicó que 1.579 docentes en Colombia han sido víctimas del conflicto armado. Y de ese grupo, 1.063 fueron víctimas asesinadas de forma selectiva. Y el 69% de ese grupo está ubicado en municipios PEDET. En otras palabras, los maestros, los docentes, hemos sido víctimas también del conflicto armado en el país. Y hay que reconocerlo, porque cuando hablamos de desarrollo territorial y cuando hablamos de municipios PEDET, el tema de paz y convivencia, construcción de paz, es fundamental. Entonces, desafortunadamente, estos indicadores nos están mostrando que también los docentes rurales han puesto de su parte incluso su propia vida, porque han tratado de luchar por la justicia, por la paz, porque han pensado que la escuela puede ser factor de transformación en el territorio. Entonces, esto nos lleva como a reflexionar sobre el papel de nosotros los maestros en el país y la articulación que tenemos que hacer para poder participar activamente de estos PEDER y poder desde allí pensar el territorio, porque me parece que esa articulación del PEDER nos muestra elementos fundamentales para caminar hacia un desarrollo regional. Y la educación rural no puede estar desligada de estos procesos. La formación docente rural no puede estar desligada de estos procesos. Muy bien, y voy ahora a comentar algunos elementos que están relacionados con el potencial de las escuelas normales superiores. Y aquí yo sé que se me van a quedar muchas cosas por fuera, pero quiero ser como fiel a la experiencia superiores, a los rectores, a los coordinadores. En diferentes lugares del país hemos podido visitar los diferentes nodos de producción de conocimiento pedagógico basados, pues, lógicamente en esta metodología de innovación social educativa que ha sido clave. Y es maravilloso sentir de primera mano la creatividad de los docentes, de los muchachos, de los directivos, tratando de hacer 1000 cosas importantes y relevantes para sus zonas de vida, para sus lugares de trabajo. Lo primero es, pues, las escuelas normales superiores, y esto puede sonar a verdad de perogrullo, pero es necesario decirlo, ¿no? Son centros de formación pedagógica, cultural y comunitaria, de un significado y un impacto local territorial impresionante, ¿sí? Yo he tenido oportunidad de visitar municipios, de visitar lugares de la ruralidad y de la ruralidad dispersa, donde hay escuelas normales superiores que son el centro, es increíble, el centro de la formación cultural, pedagógica y comunitaria. O sea, como que en estos lugares el impacto que causan las escuelas normales en la vida social, en la vida cultural, en la formación de las personas es inconmensurable, diría yo. Entonces, en este sentido, hay que hacer un reconocimiento muy especial. Ya Dani lo decía, el ministerio viene haciendo unos esfuerzos grandísimos de la mano de las escuelas normales superiores para fortalecer y también para promover capacidades, a lo cual pues me voy a referir en la siguiente diapositiva.
Solo para indicar que el 69% de los egresados de las escuelas normales superiores ejercen la docencia en la ruralidad. Y esto no es una idea suelta, esto justamente viene del Proyecto Especial de Educación Rural del año 2018, donde se hace ese reconocimiento, ¿no? Ese porcentaje nos dice mucho. Eso significa que los docentes del sector rural o de la ruralidad son la gran mayoría egresados de las escuelas normales superiores, lo cual significa un reto y un desafío mayor, porque si queremos transformar la educación rural a través de la formación docente o la formación de docentes para la ruralidad, tenemos que pensarnos de una manera diferente, un enfoque territorial, un enfoque multiescalar y multidimensional. Por otro lado, pues las escuelas normales superiores hacen unos esfuerzos impresionantes, importantes para educar a los chicos y a las chicas que llegan a sus lugares, en sus territorios. Sin embargo, pues hay que decirlo también, o sea, notamos que en muchos sentidos se hacen esos esfuerzos grandes y faltan apoyos pedagógicos, falta que se generen como apoyos presupuestales, curriculares y formativos de largo alcance. En algún sentido hemos visto cómo las escuelas normales superiores a veces trabajan con las uñas, ¿sí? Y buscan apoyos de formación, buscan la forma de compartir su conocimiento pedagógico, de resignificar sus prácticas de formación con los chicos, de crear como espacios diferentes para el crecimiento de los chicos y chicas que asisten a estas instituciones. Sin embargo, pues falta formación, falta apoyo pedagógico, apoyo presupuestal, apoyo curricular también y formativo, ¿no? Algo que sea de más largo aliento, de más largo alcance. Entonces, creo que es importante en este esfuerzo que hace el Ministerio de Educación Nacional, los entes territoriales, hacer una articulación mayor en términos de política para poder darle una mano y un soporte importante a las escuelas normales superiores. Sé que hay proyectos y justamente Danid y Claudia Pedraza han venido haciendo unos esfuerzos impresionantes. Cada vez que tenemos las reuniones nos generan los espacios para escucharnos, para compartir lo que hacemos en las escuelas normales superiores. Eso es un elemento clave que hay que resaltar. Pero necesitamos seguir articulándonos, necesitamos invitar más a los entes territoriales a que participen de forma activa en el apoyo directo de las escuelas normales superiores. Si queremos que esta formación docente realmente se vea impactada para los docentes que justamente van a la ruralidad. Y bueno, en tercer lugar, el rol y la naturaleza de las escuelas normales superiores se orienta a lo educativo, a lo social y lo comunitario en la formación docente, por supuesto, a partir de 4 ejes que son potencializadores en sí mismos. Uno, la formación. Segundo, la investigación. Tercero, la evaluación. Y por último, la extensión. Y esto lo dice el mismo Ministerio de Educación Nacional, recogiendo todas las ideas de rectores, de personas que han hecho parte, de profesores, coordinadores, de pensar los desafíos y las identidades o la identidad de las escuelas normales superiores en el país. Es reconocer que las escuelas normales han hecho un trabajo ingente en formar, en generar procesos de investigación, en generar procesos de evaluación y sobre todo de extensión con la comunidad, ¿sí? Ahí es donde resalto el papel y el impacto cultural, comunitario y formativo que tienen las escuelas normales superiores en los lugares donde están ubicados o ubicadas. Muy bien, yo voy a resumir algunas de las cosas que he dicho en esta diapositiva, que son 2 imágenes diferentes y ustedes las pueden ver en estos momentos. Solamente 2 gráficos para recoger ideas acerca de lo que he dicho sobre inequidad, tal vez, sobre los temas de pobreza multidimensional, sobre el reconocimiento de la ruralidad en medio de las dificultades, ¿no? Y los retos y desafíos que aquí se desprenden. Entonces, solamente para decir, ahí dejo las 2 imágenes un momento, para que recojamos y hagamos una reflexión sobre lo que esto significa para las escuelas normales superiores y también para aquellas escuelas o establecimientos educativos agropecuarios que también tienen una tarea fundamental en todo este proceso. Bueno, muy bien. Voy a hablar ahora de los desafíos, haciendo ese reconocimiento importantísimo de la realidad del sector rural. Por supuesto, no podría yo agotar esa mirada, ese acercamiento a la realidad de lo rural. Hay muchos estudios y hay muchas posibilidades de abordaje. Ahora voy a retomar eso y lo voy a articular en unos desafíos, ¿sí? En unos desafíos que nos deben llegar a nosotros en diferentes niveles.
Lo primero que quiero proponer es que al aceptar la tarea de acercarnos a esos desafíos, debemos construir una mirada distinta, debemos adoptar una perspectiva diferente a cómo nosotros veníamos entendiendo la educación rural y la formación de los docentes rurales. Estos dos elementos van de la mano. Antiguamente, pues como les decía, entendíamos lo rural en oposición a lo urbano. Entonces, casi siempre en carencia de. Lo rural es el sector por el cual o donde vive gente, digamos, que no tiene las condiciones del urbano. Es un grupo de personas que habitan un sector alejado, con muchas limitaciones, que viven del campo, que viven pues del ejercicio de la agricultura, etcétera. Entonces, como que esa mentalidad o ese concepto nos marcó a nosotros y nos generó una visión de educación rural. Entonces, la visión de educación rural que traíamos era la de la escuela, en la vereda, en el lugar más alejado, con una profesora, un profesor, una escuela que tiene la tarea pues, de enseñar a leer, a escribir, con este enfoque de escuela nueva casi siempre, ¿no? Y bueno, ese imaginario o esa concepción de la escuela rural se nos fue quedando un poco en este inconsciente colectivo. Y en el momento de abordar las realidades y las problemáticas de la educación rural y de la formación de los docentes rurales, se nos empezaron a escapar muchas cosas. Por eso, desde el punto de vista académico, se han generado debates acerca de cómo entender la ruralidad y cómo entender la educación rural y cómo comprender la formación de los docentes rurales. Aquí hay unos elementos que tal vez nos pueden ayudar a asumir una perspectiva tal vez diferente, ¿sí? Entonces, lo primero es, para entender la ruralidad, la educación rural y la formación de docentes rurales, hemos de entender que hoy en día nos acercamos con una perspectiva plural, ¿sí? O sea, hoy casi que no hablamos de educación rural en singular, sino educaciones rurales, ¿sí? Y no es por una moda. Yo creo que cuando hablamos de educaciones rurales, estamos reconociendo la diversidad de métodos, modelos, prácticas pedagógicas, sujetos, herramientas, recursos que definitivamente se articulan para producir el acto educativo cuando hablamos pues, de la escuela rural o para articular un poco los elementos que hacen parte del territorio. Entonces, esta pluralidad es muy importante en el momento de entender cómo vamos a abordar nosotros la formación de maestros y cómo lo rural se convierte en objeto de estudio en la formación docente, que ese es otro aspecto que a veces es como un vacío, ¿no? Como que no hay una visión muy refinada acerca de cómo debemos incorporar lo rural en la formación de los docentes en las escuelas normales superiores. El segundo elemento para comentar acá tiene que ver con lo territorial, ¿sí? Estos están entrelazados, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, no son elementos separados, ¿no? Sino que están conjuntados y tienen un vínculo muy estrecho, al punto en que quizás ellos se intersectan y llega un punto en que uno dice, bueno, pero esto es muy similar a este otro, se parecen mucho, pero podemos hacer unas diferenciaciones de carácter como conceptual y académico con respecto a ello. Lo territorial tiene que ver justamente con una relación. Lo territorial no es una ubicación espaciotemporal, sino que es una experiencia de vida existencial ubicada ahora sí en unas coordenadas espaciotemporales. Entonces, cuando hablamos de lo territorial, estamos hablando de modos de vida, fundamentalmente, más que de lugares espaciales ubicados, ¿no? En el campo o en el área rural. Estamos hablando de acontecimientos de vida que tienen lugar en estos sitios donde se generan relaciones, símbolos, significados, estrategias, problemas, ¿sí? Y también donde se construyen capacidades, donde se promueven posibilidades, donde se construyen sueños conjuntos. Entonces, lo territorial tiene mucho que ver con lo espaciotemporal, pero más que eso, con lo existencial, con los modos de vida, ¿no? Con la calidad de vida de las personas. Por eso, cuando hablamos de los PEDEP, municipios PEDEP, estamos hablando del enfoque territorial, y el enfoque territorial incluye una cantidad de elementos, ¿no? Pensemos solamente en este momento en el derecho a la alimentación, por ejemplo. Pensemos en la vivienda, en el agua potable, el saneamiento, la infraestructura, la producción agropecuaria, ¿no? La salud rural. Estos componentes están todos vinculados con la visión de territorio. Y si ustedes ven, cuando hablamos de derecho a la alimentación,
cuando hablamos de educación rural, cuando tenemos posibilidad de referirnos a la vivienda, al agua potable, al saneamiento, todo esto tiene que ver con los modos de vida, con los modos como habitamos y significamos el territorio. Entonces, esto es solamente para mencionar que este acercamiento nos ayudaría a pensar de una manera diferente la formación de los docentes. El tercer componente que aparece acá como reconocimiento de una visión, pues diría yo, distinta de la formación de docentes rurales y también de la educación rural, es el componente multiescalar. Aquí importantísimo para todos nuestros amigos de las entidades territoriales que tienen una tarea fundamental en este proceso de motivarnos, acompañarnos a los procesos de formación que llevan adelante muchas escuelas normales superiores en el país. Hablamos de lo multiescalar en diferencia a cómo construíamos antes la política pública en Colombia. Cuando uno estudia pues todos estos temas de política pública, hay modelos a través de los cuales se constituye la política pública. Hay un modelo fundamental o básico, voy a decirlo así, que es el de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, arriba nos construyen la política y abajo la aplicamos, ¿sí? Durante muchos años ese fue como el enfoque predominante. Hay otro enfoque que es de abajo hacia arriba, o sea, es decir, construimos abajo desde los territorios, ¿no? Llega hasta el nivel intermedio y allí se genera también una línea de política o se generan unas estrategias para hacer una línea de política. Pero resulta que hoy la mirada multiescalar nos está llevando a pensar que lo que tenemos que hacer es pensarnos con la intersección y participación de todos los elementos y capas de la sociedad colombiana. Es decir, lo multiescalar es ya no de arriba abajo y de abajo arriba, sino que es todos en un sentido más relacional, más horizontal, colocando de nuestra parte y aportando desde el lugar donde estamos para hacer que el territorio pueda construir sus capacidades. Aquí esto es fundamental porque esa mirada nos cambia también la comprensión de lo rural y de la formación de los docentes rurales. Y el cuarto elemento, tiene que ver con lo diferencial y es comprender pues la riqueza que tiene el territorio. Yo a veces tengo la impresión, y por eso arranqué como viendo la realidad de lo rural y también de las escuelas normales superiores, pero a veces tengo la impresión de que nos falta reconocer con mayor amplitud y énfasis el potencial que tenemos nosotros en el sector rural. La ruralidad es impresionante en nuestro país, la ruralidad tiene un potencial grandísimo, una capacidad de impacto que definitivamente nosotros hemos descuidado durante muchísimos años. Es hora que a través de la educación, de la formación docente, nosotros reconozcamos ese potencial. Entonces, si conjuntamos esos cuatro elementos ahí en esa gran red que ustedes están viendo allí con las flechitas, tendríamos una mirada distinta de la educación rural y una mirada distinta también para la formación de los docentes rurales, ¿no? Todo esto definitivamente nos pone a nosotros en el contexto de vamos al territorio, ¿para qué? Para crear, fortalecer e instalar capacidades. Vivimos en el territorio para nosotros mismos promover esas capacidades en función del desarrollo local y regional. Y cuando hablamos de desarrollo local, a veces también como que lo limitamos a lo económico y no, el desarrollo tiene unas bases y unas miradas completamente distintas. Es como potencializar la capacidad de vida de las personas que habitan el territorio. Entonces, digamos que esos elementos nos cambian a nosotros la mirada y tendríamos que llevarlo a la reflexión de la formación docente en Colombia. Muy bien, voy a avanzar aquí sobre los desafíos también pensando este modelo del cual yo les hablaba hace un rato, al comienzo tal vez, es un modelo que articula cuatro elementos también, ¿no? Para que desde las escuelas normales superiores, desde los niveles de los entes territoriales, el Ministerio de Educación Nacional, pensemos de qué manera podemos entrar a fortalecer esa formación docente que aparece ahí en el centro, la formación de nuestros maestros rurales, ¿sí? Y yo empezaría diciendo que tenemos que reconocer o adentrarnos mejor a un componente de carácter curricular, ¿sí? Es decir, en lo curricular, pues hay que reconocer el valor que contiene la ruralidad desde un enfoque territorial. Y yo lo voy a explicar más adelante, y aquí solamente lo menciono, ¿no? Pero ahí está el componente curricular en ese modelo. El segundo tiene que ver con lo pedagógico, ¿sí?
Y aquí pues se trataría de generar una ruta pedagógica que genere y fortalezca las capacidades de las que hablé hace un momento, las capacidades personales y las capacidades comunitarias, ¿no? Y casi que uno diría capacidades territoriales, pero pues digamos que en el contexto de las escuelas normales superiores llegaríamos a ese nivel personal y comunitario, ¿no? Y en ese mismo orden de ideas, siguiendo la secuencia del modelo, estaríamos hablando de, pues, de la práctica pedagógica como otro gran componente de este modelo, que ya esto es, diría yo, uno de los elementos de mayor valor que tienen las escuelas normales superiores, ¿no? Apuestas didácticas, pertinentes y flexibles, ¿no? Para el desarrollo productivo. Aquí entra lo productivo porque no es solamente el maestro en el aula de clase, sino la práctica pedagógica sobre la cual las escuelas normales superiores ejercen un poder impresionante porque tienen la capacidad de desarrollo pedagógico que activaría, pues, estas prácticas, pero vinculadas con el desarrollo productivo, cadenas de productividad en los territorios, en los lugares donde a veces pasan mil cosas, pero no hay articulación, ¿no? No hay una articulación entre la escuela, entre la comunidad, el pequeño productor, el hijo del pequeño productor que va a la escuela y que a su vez encuentra que su escuela no está muy bien vinculada, no por la escuela misma, sino por las dinámicas que a veces nosotros tenemos en la ruralidad. Y por último, arriba tenemos la investigación y la innovación. Nosotros hemos sido abanderados desde desde la Universidad de La Salle con las escuelas normales superiores de la investigación y la innovación educativa, ¿no? Proyectos en contexto para articular una red de conocimiento pedagógico. Y aquí pues traigo a colación la Red Nacional de Escuelas Normales Superiores para la Innovación Social Educativa, ¿no? Muchos de ustedes participan de esta red y aquí ha habido unas cosas y unas experiencias impresionantes, ¿no? De todos los colores, de todos los matices, con una cantidad de aportes que son supremamente significativos. Entonces, al tratar de vincular estos 4 elementos o en el modelo, ustedes se dan cuenta ahí las flechas nos están mostrando un dinamismo continuo, ¿sí? Tiene que haber una movilidad de estos componentes relacionados, 1, y 2, claro, que ayudan a repensar la educación rural y, por supuesto, la formación de los docentes en las escuelas normales superiores. Voy a decir algo rápidamente sobre cada uno de estos elementos. El primero, pues, sobre la parte curricular. Yo solamente quisiera como indicar que es necesario incorporar curricularmente ese valor y ese reconocimiento de la ruralidad como factor de desarrollo local y regional. Aquí adoptando un enfoque territorial en la formación docente inicial y continuada. ¿Esto qué significa? Significa que la ruralidad debe convertirse en objeto de estudio en la formación de los docentes rurales. Casi que puedo tener una impresión muy subjetiva, por favor, no me lo vayan a malinterpretar, pero es subjetiva, de que la ruralidad es un espacio donde estamos ubicados, pero no es el objeto de nuestro estudio. Como que no lo problematizamos en algún sentido. Yo recuerdo en algún momento cuando fui rector también de Escuela Normal Superior y tuve una discusión muy interesante con algunos profesores, porque yo propuse que colocáramos en la malla curricular de la Escuela Normal Superior para los chicos del programa de formación complementaria un seminario, una asignatura que se llamara Educación Rural. Y la pregunta era, ¿y por qué tenemos que poner esto en la malla curricular? Educación rural, ¿para qué? Y pues estas discusiones son muy interesantes, pero la respuesta es muy simple, porque estamos de la formación y debe convertirse en objeto de estudio continuo. Entonces, si vamos a pensarnos en función de un enfoque territorial, tendríamos que alterar o modificar mejor nuestras mallas curriculares. Incluir la educación rural como un elemento de formación, incluir el enfoque territorial con una visión de desarrollo. Vuelvo y digo, ¿no? No se trata de estudiar la ruralidad con el enfoque anterior, ¿no? Sino estudiar o convertir la ruralidad o la educación rural en objeto de estudio en función de un acercamiento territorial, ¿sí? Ahí es donde aparece como un poco la novedad. Hay que construir esa ruta de formación que nos permita, pues, evidenciar que esto realmente se va a llevar a cabo. El otro elemento también para relacionar aquí es el de la práctica pedagógica vinculado con las rutas, ¿no? Como unas rutas de formación que generen y fortalezcan capacidades personales y comunitarias, ¿no? Y estas estarían orientadas al trabajo cooperativo, a la creación de cadenas productivas y al fomento de capital social,
cultural y educativo. Y estas ideas las hemos debatido, las hemos compartido. Aquí traigo a colación el último libro de Wilson Acosta, de Catalina Ángel, de Tito Pérez y de los colegas que participaron. Fue un libro escrito sobre el liderazgo en la educación con enfoque territorial. Y ese libro es muy interesante, acaba de ser publicado porque nos muestra justamente esa ruta pedagógica, un proyecto pedagógico territorial, ¿no? Nos está haciendo una reflexión sobre la realidad de la ruralidad, pero además de esto propone, les voy a decir algo muy importante de ese libro así rápidamente, sobre las experiencias, que fueron 10 experiencias que se analizaron en el país, de escuelas normales superiores, de colegios, escuelas rurales, donde se está haciendo un trabajo impresionante. O sea, traer esas experiencias y convertirlas en ruta pedagógica. Yo creo que ahí hay un desafío grandísimo, rescatar todas esas experiencias y crear esa ruta pedagógica, pero siempre en función de algo, y es crear capacidades, no olvidemos, ¿no? Crear, fortalecer e instalar, ¿no? Capacidades personales, comunitarias y territoriales. Aquí voy a referirme también a lo que tiene que ver con la innovación y la investigación educativa en contexto, ¿no? En contexto. Quiero decir que pues la idea es que estos proyectos de investigación y de innovación que se vienen realizando, que son también dignos de admirar por lo que ellos contienen y por lo que hacen, tienen que ser articulados en redes de conocimiento pedagógico, ¿sí? Y ojalá esas redes fueran de alcance regional, nacional e internacional. Lo que hemos nosotros podido identificar a través de la Red Nacional de Escuelas Superiores, de Escuelas Normales Superiores en Innovación e Investigación Educativa, es que las escuelas tienen un sinnúmero de proyectos, hacen unos esfuerzos grandísimos, impresionantes, que a veces se pierden. Se pierden porque no se pueden socializar, porque no se publican y sobre todo porque no se comparten. Pero he visto en los últimos años una dinámica mayor entre las escuelas normales que se han asociado, ¿no? Para pensar y compartir esas experiencias de innovación y de investigación educativa. Aquí el desafío es activar y mantener definitivamente esta dinámica de construcción de conocimiento pedagógico basado en investigación, basado en innovación, que nos lleva a asociarnos, ¿no? Y a compartir y a socializar este tipo de experiencias en el nivel regional, en el nivel nacional y en el nivel internacional. Entonces, digamos que esto debería también hacerse fuera de las escuelas normales superiores, pero dentro de las escuelas normales superiores también, sobre todo en el nivel curricular. Y tenemos aquí también incentivar y fortalecer la práctica pedagógica rural. Lo había indicado, una de las mayores fortalezas de las escuelas normales superiores, la práctica pedagógica. Y es una práctica pedagógica con apellido, o sea, es una práctica pedagógica rural que busca generar nuevas apuestas didácticas, ¿no? Entonces ahí tenemos un desafío, que esas apuestas didácticas sean pertinentes y sean flexibles, ¿no? Y que al mismo tiempo integren a las comunidades locales, ¿no? A partir de sus capacidades para el desarrollo productivo conjunto. Entonces, aquí era donde yo les decía, tal vez tenemos que pensar cómo nos desmarcamos de las prácticas, de algunas prácticas convencionales, ¿no? De algunas prácticas muy tradicionales, y nos movemos basados en investigación y en innovación educativa a unas prácticas de mayor impacto comunitario, ¿no? Que incluyan el desarrollo productivo como también un elemento clave de las mismas. Muy bien, yo voy a ir cerrando ya mi presentación, sencillamente haciéndoles una invitación. Las ideas que he compartido están articuladas en este modelo. No lo quiero agotar ni mucho menos, solamente lo dejo para la discusión, para el diálogo, para la conversación. Nosotros siempre hemos querido retroalimentar las propuestas que hacemos con base no solamente en la investigación que hacemos, sino en la experiencia de las personas que participan de estos procesos. La formación docente, la formación de los docentes rurales, tendría que estar como abordada desde ese modelo, ¿no? No son los únicos elementos, no es el único modelo, pero desde esta perspectiva yo creería que daríamos un redimensionamiento, ¿no? a esta formación docente, pensando en que lo multiescalar, pensando en que lo territorial, por ejemplo, lo diferencial, nos permita a nosotros que esa formación sea realmente algo distinto, ¿sí? Y quiero terminar ya para dar la apertura a las preguntas con esta diapositiva que sencillamente nos recuerda que la educación de los maestros, aquí lo voy a poner del maestro rural,
no se trata de llenar de conocimientos con un balde, ¿no? Educar no es llenar con un balde, sino encender una llama, ¿no? Y esa llama la encendemos cuando nos pensamos nuevamente estos escenarios territoriales con un compromiso directo de nuestras instituciones, del Ministerio de Educación Nacional, de organizaciones como nosotros, Universidad de La Salle, con un recorrido, por ejemplo, con el proyecto Utopía, que tiene unas cosas muy bonitas, también de impacto regional, y por supuesto, ¿no?, de los entes territoriales y otras personas y organizaciones que se vinculan a este esfuerzo. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por este momento, y le doy la palabra a Danit para que avancemos sobre las preguntas y podamos activar el conversatorio. Muchísimas gracias, hermano Cristian. Yo creo que hace usted unas reflexiones alrededor de temas que siguen siendo absolutamente pertinentes y actuales. Quiero contarles que tenemos más de 1.500 maestros conectados de lugares tan interesantes que nos muestra la importancia del tema. Nos acompañan de Piamonte, de Lenguasaque, de Duitama, Manzanares, Piedecuestas, Chocó, Antioquia, Fusagasugá, municipio de La Esperanza, Encerón, en fin, o sea, un conjunto de lugares interesantes donde están nuestros maestros trabajando día a día para un poco avanzar en esta lógica que usted nos mostraba, y me llama la atención varias cosas que decía el hermano Cristian cuando hablaba del desarrollo de capacidades, y allí nos encontramos porque entendemos que el fin último de la educación es fundamentalmente garantizar desarrollo humano y la posibilidad que la gente desarrolle sus capacidades y elija libremente la vida que quiere. Quiero transmitirle unas preguntas que nos aparecen aquí en el chat. Una que me parece muy al lugar, considerando que nos habla usted de la necesidad de una educación que tenga en cuenta lo interseccional, que tenga en cuenta lo diverso, que mire integralmente el sujeto. Y aquí nos preguntan, para usted, ¿cuál sería el lugar de encuentro de una escuela normal superior entre la educación rural y los temas de etnoeducación? Y yo le voy a incluir educación propia. Ajá. Pues muy interesante esa pregunta, Daniel. Yo creo que me parece que necesitamos los puntos de intersección a través de un diálogo justamente de lo educativo en lo rural, de la formación en las escuelas normales superiores, de la etnoeducación, que han sido temas claves de la ruralidad, pero yo lo que he percibido es que están realmente muy distanciados, ¿sí? En una investigación en el año 2016, tuve la oportunidad de visitar un sector de los Montes de María, y me di cuenta de una cosa impresionante, y es que me impactó muchísimo ver que la escuela iba por un lado, la escuela, no solamente hablo de escuela en general, ¿sí? Y por otro lado iban todos los procesos comunitarios, étnicos, de construcción de paz, de liderazgo. Noté esa dicotomía, y en algún momento como que la mirada de los líderes sociales, constructores de paz en esa zona era, no, es que la escuela no tiene mucho que ver con nosotros. Y los de la escuela, no, es que pues ellos son distintos porque son comunitarios. Y resulta que a mí me parece que todos estamos contribuyendo justamente a que el país tenga un desarrollo distinto, ¿no? Entonces, a mí me parece que estos diálogos tienen que suscitarse entre comunidades étnicas, comunidades indígenas, entre líderes sociales, entre los mismos directivos docentes de nuestras instituciones, los proyectos de práctica pedagógica. Ahí es donde yo digo que tenemos que alterar y modificar nuestras mallas curriculares. No educativo es supremamente relevante. ¿Cómo podemos nosotros aprender desde nuestras escuelas qué significa eso de la etnoeducación, ¿no? ¿Cómo operan estos proyectos de educación propia, ¿no? ¿Cuál es la cultura y cuál es el valor diferencial que tiene hacer parte de un grupo étnico distinto, ¿no? Con unos valores y unos principios que nos pueden ayudar a nosotros a revisarnos, a vernos, a crecer, a desarrollar esas capacidades? Entonces yo diría que la única manera es ir cerrando ese distanciamiento a través de estos proyectos de práctica pedagógica, proyectos culturales, que a veces hacen unos proyectos muy bonitos de puertas para adentro. Pero a mí me parece que aquí, cuando hablamos de territorio, como les decía, modos de vida, ¿no? Modos de convivencia, tenemos que acercarnos a esas experiencias distintas, ¿no? Y yo invito a los docentes y directivos docentes que tienen bajo su responsabilidad esta tarea a que nos movamos a esos sectores, para que lo comunitario, que ha estado muy cerca a las escuelas normales,
durante muchísimo tiempo sea cada vez más amplio, ¿no? Incluyamos la diferencia étnica, incluyamos allí todos los temas de diversidad cultural, incluso de diversidad sexual, todos estos elementos que han estado como muy alejados, ¿no? Pero esto solo se puede trabajar si nos sensibilizamos. Y la sensibilización viene a partir de proyectos integrados. Entonces, la invitación es identificar esas posibilidades de proyectos y hacerlos, trabajarlos e implementarlos. Muchísimas gracias, hermano. Ahí rescato otro comentario que usted nos hacía de cómo hacer un vínculo entre educación rural y desarrollo territorial. No tendría sentido el uno sin el otro. La escuela no puede, ¿para qué educamos en la escuela si no es para que contribuya al desarrollo social, cultural y económico de un territorio? Entonces, muy al lugar. Una última pregunta que nos hace, bueno, nos hicieron muchas, pero el tiempo no nos da para contestarlas todas, y es, ¿qué estrategias propondría usted se pueden implementar para que se reconozca las escuelas normales como pares que aportan en la formación y en la reflexión pedagógica del país? Yo creo que esta dinámica que está teniendo lugar, por ejemplo, al interior de Azonen, que está teniendo lugar también con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional, con la presencia de universidades como Unisalle, para tratar de visibilizar lo que se está haciendo al interior de las escuelas normales superiores en construcción de conocimiento pedagógico, de investigación y de innovación, pues es clave. Tenemos que buscar los medios para hacerlo, ¿no? Las redes se constituyen, pero hay que pensar los canales a través de los cuales las redes se pueden fortalecer y pueden permanecer vivas. Y esos canales, pues, los tenemos a disposición todo el tiempo. Yo creería que yo he visto, por ejemplo, en la red de Azonen, que se comparten experiencias pedagógicas, que se comparten productos pedagógicos. Eso es muy importante, ya tenemos un canal, pero al mismo tiempo tendríamos que pensar, por ejemplo, en un Congreso Nacional, ¿no?, de escuelas normales superiores, donde tengamos posibilidad de recoger esa tradición que hace 100 años tuvimos en Colombia de los congresos nacionales y donde las escuelas normales superiores tenían una palabra impresionante, fundamental, y era compartir nuevas didácticas, nuevas experiencias de aula. Ahorita que estamos con los temas de inclusión, de bilingüismo, del desarrollo territorial, como decía hace un momento, a veces se pierden esas experiencias, pero ¿por qué no pensar presentación que le he preparado con mucho cariño a ustedes puede servir para ir mejorando lo que yo ya estoy haciendo bien? O sea, siempre la mirada desde la investigación y también el terreno mismo me ha dado la posibilidad de entender que las escuelas están haciendo las cosas bien y lo hacen porque efectivamente creen que así van a obtener buenos resultados. Entonces, una mirada bien apreciativa de valorar lo que tenemos como capacidades y recursos disponibles en este momento complejo que estamos viviendo en la pandemia, pero qué de eso que estamos haciendo lo podemos hacer aún mejor. Entonces, mi invitación más que nada es a reflexionar un poquito, traer ciertas preguntas, levantar ciertos principios que nos podrían dar cuenta de que efectivamente lo que nosotros vemos como liderazgo, influencia o procesos de mejora podrían ser aún mejor. Entonces vamos primero con un barrido conceptual. En términos de liderazgo, existe todavía en tensión las teorías más tradicionales con teorías contemporáneas. Entonces una teoría tradicional está bien enfocada en que el liderazgo lo ejerce una sola persona. Puede ser un solo director, una directora, un rector. Está muy concentrado en esa figura. En la teoría tradicional, por lo mismo, existe mucha burocracia. Son estructuras altamente jerarquizadas. O sea, yo para llegar a